Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto, mi nombre es Oscar Sastoque. Para mí es un placer estar en estas conferencias de Ingala la Banda, gracias a de Artes y a toda la gente de producción que nos ha invitado a este proceso para conversar sobre la parte visual de las bandas a nivel local. Hoy estaremos conversando sobre videomapping y tenemos dos grandes invitados, dos personas que han recorrido muchos escenarios, que tienen mucho bagaje sobre este tema y que es muy importante para las bandas entender algo más de la música, que es esto del mapping y es lo visual de lo que hemos estado hablando dentro de la banda alrededor de la música. Entonces, pues iniciemos. ¿Qué es el mapping? Pues para mucha gente es la proyección de videos sobre una superficie. Entonces, nosotros arrancamos con ese concepto, pero queremos ir a fondo a pensarlo en el caso específico de la música, que es lo que hace que el mapping sea importante y genere un diálogo entre la banda, la música y el fan. Para eso, hoy estamos con dos invitados. Vamos a arrancar hoy con Juan Manuel Pardo y también estará Tito Caicedo, que son dos grandes expertos de esto. Y para darle el intro a Juan, quiero leer un poco de su hoja de vida para que él nos cuente ahorita un poco más sobre toda su experiencia. Es un diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado como director visual y creativo en proyectos como Mapping del Bicentenario del Palacio de Líbano, el evento de celebración del año 2010, la clausura del Mundial Sub-20 del año 2011, el pabellón de Colombia en la Feria Mundial 2015, el mapping de Navidad 2015 de la Iglesia Metropolitana de Medellín, el mapping de EPM Navidad en el año 2018, en el Parque de los Deseos, el mapping sobre agua en Compensar en el año 2014, mapping para Daddy Yankee, los premios Lo Nuestro en el año 2012 y el mapping de Carlos Vives para el Nuestro 2013, entre otros. También ha hecho los visuales de Silvestre Dangond en la gira 2019 y el lanzamiento de Claro Colombia 2012 y la sala de venta Serena del Mar Cartagena, el lanzamiento en el año 2018. Actualmente Juan es socio y director de postproducción en Diora, Diorama Post, con más de 20 años de experiencia en VFX y Motion Graphics. Entonces, con ustedes está Juan Manuel Pardo para que lo escuchemos sobre todo en la parte técnica de mapping. Hola, buenas tardes. Mucho gusto a toda la audiencia de Bengala la Banda que está conectada con nosotros y que está interesada en aprender sobre todo este tema de proyección, de tecnología audiovisual y de cómo todos los nuevos recursos tecnológicos nos pueden ayudar a complementar las puestas en escena y complementar todas las presentaciones escenográficas que se quieren lograr de nuestros shows y nuestras obras y nuestros productos audiovisuales, pues, también como de todas nuestras producciones artísticas. Bueno, gracias Oscar por tu presentación, gracias por la introducción. Efectivamente, hoy nuestro interés es comunicarle a la audiencia de las bandas locales emergentes que están empezando a descubrir el impacto de su trabajo y cómo potencializar el trabajo a partir de estas herramientas. Nosotros pues, hemos tenido la oportunidad de estar participando durante ya casi 12 años en el trabajo con proyección y con mapping en diferentes eventos a nivel nacional y también unos fuera del país. Y hemos descubierto y hemos ido aprendiendo a poco cómo la técnica eh, fortalece y beneficia el, digamos, el contenido, cómo fortalece la presentación del carácter de un grupo o de un evento como tal. El caso en particular, yo soy director de producción en una empresa desde hace 12 años en donde nos hemos enfocado en trabajar postproducción para cine y video. Entonces, de esa manera fue que tuvimos a la oportunidad de trabajar en mapping. El primer proyecto grande que se hizo fue en la celebración de Colombia en 2010 para el 20 de julio.
se hizo una celebración en la Plaza de Bolívar, donde fue la primera presentación que tuvimos y descubrimos la vinculación de las técnicas, tanto la parte artística como la parte tecnológica, en esta confabulación para lograr el evento y vimos la potencia que tenía. Entonces, esa vez reuní más de 30.000 personas in situ en la plaza y aparte de eso, pues hubo la audiencia nacional que por los canales estuvo viendo el evento y fue como un despliegue bastante importante de cómo la tecnología aprendió, nos enseñó a mostrar artísticamente digamos, una nueva participación con el evento. Entonces, primero, pues lo que quiero comentarles, que como primera explicación importante que quiero hacer es como tratar de ahondar un poco en la explicación de lo que es el mapping, porque como no es una palabra tan común de pronto en algunos ambientes, entonces es difícil de pronto entender qué es y sobre todo cómo se hace, cómo se puede llegar a producir un mapping. Lo primero es que si hay una combinación entre el aprovechamiento tecnológico, el desarrollo tecnológico, digamos que en estos momentos ha dado para que la proyección tenga más potencia en la medida que podemos ahora en diferentes espacios eh, estamos, estamos pudiendo poner proyectores y sumar proyectores aparte de eso para poder tener una potencia de proyección en la pared y el diseño gráfico y las tecnologías de animación y de producción de video también están mejorando la calidad, han mejorado la calidad durante muchos años y también la definición de estos videos pues logran resultados impresionantes en las proyecciones que se hacen. Entonces como que se aprovecha eso. La persona que produce o el equipo de gente que produce contenido audiovisual lo aplica en pantallas diferentes a las convencionales y las ponemos sobre otras superficies novedosas. Entonces, yo quisiera que en este momento pues empezáramos con la presentación, de pronto para empezar a comentar y vamos como mostrándole un poco a la gente qué es lo que es mapping, que aparte de las imágenes, pues a partir de las imágenes vayamos vinculándonos y entendiendo un poco mejor. Bueno, para mí el mapping realmente es una oportunidad muy importante de agregarle contenido visual a los shows. Obviamente la vinculación entre el sonido y la imagen es muy importante y creo que la conceptualización y la ambientación que se hace en un evento es muy importante cuando visualmente se le agrega algo al espectador para poder disfrutar. Entonces, en este caso, la imagen pues, nos ayuda a contextualizar muy bien el evento. Entonces, esa es la oportunidad que se utiliza. Una cosa que también pasa con la mapping es que las escenografías, pues son difíciles de pronto a veces de conseguir, de producir, y el mapping es una oportunidad muy interesante para que un espacio se pueda transformar a partir de ese diseño gráfico. Entonces, un mismo espacio con un video puesto puede tornarse con una tecnología diferente, digamos, se puede ver muy espacial o se puede ver muy natural o se puede ver de pronto más abstracto. Creo que eso ya va en la creatividad del artista, del evento que quiere hacer, cómo quiere adaptar su espacio. Entonces, digamos que también sensorialmente hay un impacto importante en la audiencia que está presente en la apreciación del evento, que tiene el mapping en su contenido, porque de alguna manera la gente entiende y aprovecha ese espacio que se da para ver. Entonces, si quieren, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver en el siguiente video una sumatoria de mappings que hemos hecho en la empresa en Diorama durante los últimos 12 años para que la gente pueda tener un poco de ese sabor de lo que significa el mapping y las múltiples aplicaciones que hemos tenido el mapping. El mapping, obviamente, por la técnica y por la forma que se produce, puede hacerse para eventos públicos o para eventos comerciales. Por favor, veámoslo de pronto si puede tener algo de sonido.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Como pudieron observar en esta muestra, em, el mapping per se no tiene un límite específico de dónde se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer. Precisamente la ventaja que tiene el mapping es que permite que cualquier superficie sea susceptible de ser proyectada y de poner cualquier historia o cualquier contenido gráfico sobre ella. Entonces, en este orden de ideas, podemos descubrir que el mapping, pues en la medida de la creatividad del artista, pues puede aplicarse sobre lo que nosotros queramos. Puede aplicarse desde un carro, una cara de una persona, una estatua, hasta una fachada, un edificio, una cancha de fútbol, si es la necesidad, pero esa es la oportunidad que tiene el mapping. El mapping es básicamente sumar ese video y aplicarlo a la superficie que nos interese. Por ejemplo, en este caso, estos 5 cuadros que están viendo en este momento, aquí hay como 3 tipos de superficies, que es como lo más convencional en el que vemos en cuanto a mapping, y es, por ejemplo, en el caso del mapa, vemos que es una superficie plana que tiene proyectores puestos encima y se desarrolla una historia que nos cuenta lo que sucede con Colombia. Aquí tenemos un mensaje importante que tenía que ver con la formación de Colombia, la formación de Colombia. Aquí se hizo una animación y pues lo que se hizo fue producir la maqueta del mapa de Colombia, una maqueta blanca, y pues se hizo el diseño que luego se proyectó sobre la maqueta. En el caso de la imagen que vemos en el lado derecho, es un evento que se hizo, un evento comercial que se hizo para el lanzamiento, el cambio de marca de una cerveza, y aquí también lo hicimos sobre una fachada de 2 pisos de un edificio en Barranquilla, que el edificio se modeló digitalmente, y pues aquí desarrollamos también toda esta historia. Más adelante vamos a poder ver el video un poco más en detalle para que puedan entender mejor qué oportunidades gráficas hay acá. Y en el caso de abajo es básicamente una maqueta muy sencilla realizada con cartón muy, de un tamaño muy reducido, en donde también con un solo proyector hicimos este mapping, esta adaptación del video, para poder ejecutar también nuestras propias necesidades. Entonces, lo que sucede básicamente con el mapping es que el mapping te ayuda a generar un ambiente de lo que está sucediendo en el espacio, ya que visualmente pues, hay un contenido que la gente le estamos entregando, un mensaje que se le está entregando para que lo entienda y para que lo comprenda. Entonces, en ese orden de ideas, pues cada vez que tú estás en un evento, en entender el espacio en el que vas a estar y el entender la superficie sobre la que quieres proyectar un video, pues es importante, porque eso es lo que va a entender la gente, y es lo que vamos a lograr que en donde se concentre la gente y donde la gente atienda. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las topografías sobre las que se puede proyectar, como les comentaba, son muy variables. En general, lo interesante es que uno pueda, digamos, en el caso de una fachada, identificar las superficies y los volúmenes que hay para poder contar cosas con esas superficies. Digamos que una fachada normalmente pues es un elemento visual fijo, o sea, que no tiene ninguna dinámica, que está, digamos, para apreciar, pero en el momento que se le pone el video, se hace una transformación. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso de las fachadas de las iglesias, que por muchos años fueron como las más comunes en mapear, porque de pronto era más interesante en una fachada, digamos, como tan rica y con tanto contenido en formas, poder empezar a hacer aparecer cosas que uno no esperara que sucedieran. Entonces, por ejemplo, en esta fachada que estamos viendo acá, que es la fachada de la Catedral Metropolitana de Medellín, nosotros contamos para Navidad un evento en donde había una secuencia de historias que vinculaban los elementos modelados, todas las gráficas, todos los animales, plantas, naturaleza, se vinculaban con las columnas y con las formas de las ventanas. Entonces, como ven aquí, todo es completamente proyectado, todo está completamente producido, pero pues se hizo modelando o redibujando digitalmente el edificio, y después trayendo a la vida el edificio, dándole todos estos movimientos y vinculando todas estas gráficas que se movían alrededor de las columnas. Como decíamos, también se pueden hacer escenografías, eso es una oportunidad también, o sea, no necesariamente uno tiene que utilizar un edificio, también podemos desarrollar escenografías que
se, se pueden hacer con diferentes tipos de materiales y digitalmente se rehacen esas escenografías, se convierten en el computador a video y esas escenografías después se proyectan sobre sí mismas. Eh, bueno, también otra opción es proyectar obviamente sobre pantallas planas, que digamos que de ahí es de donde nace el mapa, de aprovechar que cuando hemos ido así hemos visto que la proyección es grande y pues, tiene un impacto importante. Entonces, el mapping, digamos, nace de esa parte y cuando vemos que el proyector se puede cambiar, mover o puede disparar en otra distancia, pues ahí es donde descubrimos que todas las superficies son susceptibles de poner video y que adaptándolo de una manera métrica, pues logramos que dé la ilusión de que hay vida, movimientos en esas superficies. Si me regalan la siguiente diapositiva, por favor. Este caso me parece interesante de lo que sucede con la proyección y es que el mapping como tal pues no se limita efectivamente a una superficie, digamos, sólida, plana, sino que también hay oportunidades de jugar con el proyector y descubrir, por ejemplo, superficies como telas, vidrios o incluso agua, en donde descubrimos que la luz se porta de una manera interesante y nos genera efectos como holográficos o que los elementos están flotando, los elementos inclusive digitalmente están flotando, y eso también causa en el espectador una sensación diferente. Entonces, digamos que el jugar con esas posibilidades es lo que hace que la creatividad se amplíe. Por ejemplo, en el caso de estos tres cuadros que están viendo, son hechos sobre diferentes superficies. Esto básicamente es un video proyectado sobre unas telas y pues el efecto que da de que la imagen está flotando es bien interesante y pues causa una sensación bien divertida y bien agradable en la gente. En el caso, por ejemplo, de la máscara que tenemos en la parte de abajo, es una máscara animada que también se proyectó sobre una cortina de agua, esto es una impresión en compensar, y aquí también el efecto que se logra es bastante interesante en la medida que ver flotando esta cara de luz hablándonos en el medio de pues prácticamente en el espacio, pues te causa una sensación bien interesante. Todos estos elementos pueden vincularse de una manera bien agradable, bien interesante a un evento. Bueno, entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver una... Gracias, está bueno que veamos esa idea para que... Entonces, sí, sin sonido. Bien, gracias. Eh, Aquí hay una cosa que me parece muy interesante del mapping, es que realmente uno de los participantes más importantes, si no el más importante, del evento es la audiencia, porque realmente uno tiene que entender dónde va a estar la audiencia, qué va a estar haciendo la audiencia y qué es lo que nosotros queremos lograr que la audiencia entienda. Entonces, por ejemplo, en estos tres casos tenemos diferentes aplicaciones de mapping y diferentes distribuciones de la audiencia. En el caso del mapa, por ejemplo, era una audiencia relativamente reducida que estaba mirando hacia el piso, pero que estaba concentrada en lo que estaba sucediendo. Y en la medida que uno capte la atención de la gente con los movimientos, con los colores, va a lograr que la gente tenga una atención más o menos prolongada, porque la gente está interesada en qué es lo que le estamos queriendo contar. En el caso del mapping que estamos viendo a la izquierda, a la derecha, perdón, de Yo Arroyo, que fue el lanzamiento de la marca comercial, la audiencia pues está básicamente atendiendo lo que se hiciera con el edificio y todo el mundo, aquí hay una cosa que está bien interesante y es que como vemos ahora con el uso del celular, con la mejora de la cámara, con la mejora de la transmisión de datos por las redes, pues cuando algo llama tanto la atención de la gente, cuando algo gusta bastante, pues la gente quiere replicarlo y creo que eso es importante también en que la audiencia participe del evento. En ese momento la audiencia se vuelve muy importante porque es quien replica el mensaje, lo lleva y hace que el mensaje que estamos contando se vuelva aún más válido, porque realmente la manera que la gente entienda y disfrute lo que está viendo, pues va a lograr que otra persona también lo reconozca, lo quiera conocer y lo quiera disfrutar también. En el caso del cuadro inferior, esta fue una proyección que se hizo perimetral, panorámica, se hace alrededor de una persona, es un espacio cerrado y también es una opción de proyección en donde la audiencia se porta
diferente, porque este era un público un poco más reducido, pero la sensación que queríamos dar acá es que ese fondo se estaba moviendo. Entonces aquí, como les decía, también hay una transformación del espacio en donde tú no solamente estás cambiando lo que sucede, sino que estás moviéndote con el espacio. En este caso era un ascensor que se movía de manera vertical y la ilusión que daba en el público era que estábamos desplazándonos en diferentes niveles. Bueno, entonces en el siguiente, en el siguiente cuadro vamos a ver lo que se refiere ya al diseño visual como tal. Entonces, digamos, la primera parte del mapa es todo lo que tiene que ver con la superficie sobre la que se va a proyectar. Es el primer elemento que uno tiene que entender y que tiene que reconocer y que tiene que aprovechar para poder contar su historia. Después ya está como tal el diseño de lo que se hace, lo que se quiere lograr sobre esas superficies. El mapping tiene unas condiciones de uso y de aplicación muy importantes que hay que, digamos, cuidar y revisar, que ahorita más adelante Tito nos va a explicar de manera muy detallada, y es que mm, la superficie necesita tener unas ciertas condiciones para que la luz se refleje de una manera adecuada, pero que sobre todo podamos aprovechar los colores que vamos a visualizar. En estos tres casos están viendo en la parte de arriba un mapa que se hizo sobre una superficie en Medellín, sobre un edificio, y como notan, los colores están intensos. Personalmente me gusta que los diseños siempre tengan como esa intención un poco más neón, un poco más viva y saturada para que sea fácil de reconocer las imágenes. Entonces, en la medida que lo que uno proyecte se reconozca y la gente lo pueda leer bien, y pues lo va a entender y lo va a disfrutar mejor. En el caso, por ejemplo, del cuadro de la derecha superior, que es una simulación de una escenografía, también estamos trabajando con planos completamente blancos. Sobre estos planos simulamos esa sensación de profundidad a partir de una animación tridimensional. Los cuadros de abajo, que fueron hechos sobre una maqueta, son básicamente videos en donde se estudia un poco en la dirección de la luz para simular ese volumen, para sugerir que los elementos están saliendo de la pared. Que eso, en últimas, es lo más interesante del mapping, que es la ilusión de que las cosas realmente están o yéndose hacia el fondo en profundidad o se están separando. Hay una ilusión de 3D, una ilusión de volumen que básicamente es sugerida y producida por una buena ubicación de los proyectores y de un buen diseño gráfico, pero que en donde realmente todo está sucediendo plano. No hay ninguna realidad de que las cosas están sucediendo, pero sí generar ese efecto causa una sensación interesante en la audiencia. Entonces, por ejemplo, el caso de abajo, que es un poco más infantil, pues nos genera igual esa sensación interesante de tratar de entender qué es lo que está sucediendo con los elementos que están moviéndose, que están sobre la superficie. Bueno, entonces, por favor, el siguiente cuadro. Bueno, una cosa importante para este tema del diseño visual es cómo se produce el material para poder lograr esos videos. Eh, Realmente el material, ya en estos momentos en donde todo el mundo tiene acceso a una cámara, en donde los programas de edición y animación están en el acceso de cualquier persona y prácticamente con el teléfono no puede hacer animaciones, creo que el contenido puede salir de cualquier manera. Obviamente hay condiciones ideales que hay que seguir para poder lograr que el mapping que uno piensa termine realmente comportándose como uno lo espera, pero todo parte de un diseño, de una proyección en donde uno diseña sobre el cuadro, sobre su canvas, lo que quiere suceder. Entonces, por ejemplo, en el caso del cuadro que vemos aquí sobre el fondo verde, nosotros podemos aprovechar grabación de cámara, hay técnicas de grabación en donde el verde se recorta y se cambia y se transforma por el fondo que nosotros necesitemos, pero desde la grabación uno ya puede ir sugiriendo diseño gráfico, sugiriendo qué es lo que quiere que pase por el mapping, pensando en que si yo quiero tener a unos bailarines vistos de cierta manera o unas personas haciendo cierta coreografía aplicada sobre cierta parte de la superficie, pues desde la grabación vamos organizando ese tipo de cosas. Entonces, cualquier material grabado es susceptible de ser proyectado obviamente, pero lo interesante es que ese material grabado tenga un propósito, tenga una intención, no sea producido, digamos,
tan escuetamente, sino que haya alguna programación. En la medida que se haga una programación, pues el impacto de lo que nosotros mostramos va a ser mayor, porque eso se entiende y se reconoce. Y el público agradece eso. Bueno, otras maneras de producir material para proyección es animación 2D. Animación 2D vectorial pues, básicamente es como utilizando programas como el After Effects o el Illustrator, el Photoshop, o programas que nos generen gráficas en las que podamos pintar y pues ya con un timeline animarlas y producirlas para que causen lo que nosotros querramos, el impacto que necesitamos. También hay técnicas un poco más modernas y más complejas, como la técnica del uso de 3D. Realmente la aplicación de 3D en el mapping tal vez es la más interesante, la más compleja tal vez también, pero la que más provecho puede lograrse, porque la calidad del 3D, tanto de las máquinas como obviamente de los artistas que producen 3D, es muy importante porque básicamente pintar en volumen, que es lo que nos permiten los programas de 3D, pues nos dan las opciones de generar espacios, personajes, ambientes, historias que prácticamente son reales. Eh, la utilización del 3D para mapping es tal vez la más provechosa y la que más nos gusta utilizar porque los recursos que se logran o los efectos que se logran son mucho más interesantes y pues logran como causar esta sensación de interés mucho más allá de el hecho de ver el color o la dinámica, simplemente como el ver como esa sensación en donde uno ya pierde la noción de que lo que está viendo es real o lo que está viendo es fantasía, es lo que es interesante. Y se juega cuando uno ya está produciendo elementos tridimensionales aplicados sobre la misma fachada. Bueno, si me regalan por favor el siguiente cuadro. Bueno, en este caso vamos a mostrarles un video aplicado de cómo es el mapping antes de ser proyectado. Perdón si lo podemos comentar un segundito porque quiero de pronto comentarles una cosita antes de verlo. Y es que el mapping realmente se vuelve interesante cuando empieza a moverse, cuando hay una dinámica. La gran ventaja que tiene el hecho audiovisual es que no nos quedamos solamente con el cuadro, no nos quedamos solamente con el diseño gráfico, sino que ya entramos a jugar con el tiempo, con los ritmos y con contar con el movimiento unas mensajes. Entonces, aquí, para el caso, obviamente, de las bandas es donde es más importante el entender qué se puede lograr y qué se puede hacer con el mapping, porque básicamente para una banda, el hecho de que tengamos un fondo que nos está enmarcando un tema o una presentación nos ayuda a concentrar la atención del público ya audiorítmicamente. Entonces, el hecho de que las cosas que estén atrás se estén moviendo o estén saliendo de su superficie o los colores estén con el ritmo musical, creo que eso ayuda bastante a que la gente pueda disfrutar mucho más el evento. Entonces, este mapping que vamos a ver en este momento es un mapping comercial, se produjo para el lanzamiento de una marca, pero creo que vincula muy bien el tema audiovisual y pueden reconocer cómo en la misma superficie permite muchísimas posibilidades, muchísimos cambios y donde se vinculan recursos, tanto de grabación de imagen real como grabación, como producción digital en 2D y producción digital en 3D, como les comentaba anteriormente. Y aparte, llevando unos ritmos de tiempo y unas dinámicas para que la gente se atienda muy bien al mensaje. Entonces, por favor, veámoslo.
Me gustaría revisar si puede sonar porque creo que no se está escuchando. Pena con la gente. A ver si logramos que suene para que podamos entenderlo. Decía. Bueno, mientras revisamos el tema de sonido, quería comentarles que, como lo notan, hay necesidad en el diseño, o por lo menos lo que personalmente nos gusta lograr en los productos, es que haya un reconocimiento de las imágenes y hay un reconocimiento de los cuadros. El color es un tema muy importante, los colores vivos, porque la luz, en la medida que se refleje sobre la superficie, ayuda a reconocer las siluetas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la aduana de Barranquilla, de este edificio de la aduana, pretendimos que las columnas tuvieran una participación y todos los espacios, todas las ventanas, fueran como el marco real en donde estaban sucediendo las cosas. Entonces, esos volúmenes, esas diferencias de superficie nos ayudaron a poder tener como esos dos niveles de producción de video en donde el público siempre tenía algo que ver y tenía algo que atender. Aparte, pues teníamos estas dos salas gigantes al lado y lado que también nos completaban un poco el diseño de lo que estaba sucediendo en el interior y nos enmarcaban el edificio. Voy a revisar si puede sonar. Bueno, no sé si de pronto mientras solucionamos el tema, alguien quiere hacer alguna pregunta y poder responder eh, sobre alguna inquietud que se tenga. Bueno, de pronto más bien pasamos a la siguiente diapositiva y después lo revisamos en detalle para poder ver. Bueno, igual para terminar de entender lo que sucede con el mapping, eh, hay una cosa muy importante y es lo que se está viendo básicamente es un montaje escenográfico. Para mí el hecho de que tengamos una proyección puesta o un fondo animado detrás de una banda nos ayuda a tener un montaje teatral, pues una puesta en escena que básicamente tiene un recorrido, tiene un momento de énfasis, tenemos un inicio que debe interesar y un cierre que debe como concretar lo que sucede con la historia. Y creo que eso es importante cuando uno piensa en contenido para mapping, que tratemos de lograr un desarrollo escenográfico, un desarrollo en el tiempo, en donde contemos, donde capturemos y cautivemos al público con unos cuadros de inicio, que la gente se interese, que sigamos ese ritmo de la historia, que lo que vayamos contando, lo que vayamos mostrando, vaya de acuerdo con lo que nos está interesando, ya sea con la letra de la canción, con la coreografía de la gente que está por delante de la banda o con alguna historia, como que lo que estemos nosotros tocando esté vinculado con lo que esté en el mundo para poder tener una atención absoluta del público, tanto visual como sonora. Entonces, en ese orden de ideas siempre es importante tener como un proceso, como tener una intención de a qué queremos contarle a la gente y a dónde queremos llegar. Eh, Personalmente o casualmente siempre nosotros hemos trabajado, hemos mappings básicamente para eventos públicos como la Navidad y siempre para la Navidad es interesante que la gente pues por la emoción y por el tipo de evento se le relacione lo que está viendo con el momento histórico en el que está sucediendo. Entonces, aparte de ver un video puesto sobre la superficie, el hecho de que suceda en un momento histórico como la Navidad o en algún lanzamiento de alguna marca o en algún concierto de algún artista, siempre hay una sensación, una referencia personal de cómo se está sintiendo en ese momento. Entonces, esa sensación del público se puede acrecentar o se puede destacar de acuerdo a cómo la historia que se le cuenta en ese momento se está recordando. Un poco también yo lo relaciono como con la memoria olfativa, cuando uno tiene un olor y le recuerda a uno cosas, con la imagen y con el sonido sucede lo mismo. Obviamente en la medida que eso esté vinculado y en el momento en que uno lo haga, el impacto en el público
cuando la historia se entiende, pues hace que la persona tenga todavía más esa sensación emocional de haber disfrutado el. Bueno, yo creo que ahora quisiera dar paso a Tito para que él hable un poco más ya de la parte técnica y nos cuente un poco cómo se hace mapping, un poco más a la parte precisa de los equipos para entender este desarrollo y sus otras aplicaciones. Bueno, muchas gracias, Juanma. Qué chévere esa explicación y qué bonito todo lo que se crea, ¿no? A partir de esto. Creo que antes de Muchas darle ese paso a Tito, es importante como aterrizar esas ideas que nos das en la intención de la idea, ¿no? O sea, hay una frase que dijiste muy clara para llevar la imagen y el video a un punto es material grabado que debe tener propósito. Entonces, es también un llamado y es como una idea de las bandas para que todo lo que creen a partir de esto tenga una conexión con su música y suceda lo que dice Juan ahorita al final, esa emoción de fantasía con los sentidos, eso que nos va a recordar y nos va a generar una mejor experiencia. Entonces, gracias Juanma por la intervención. Yo creo que las preguntas vienen ahorita al final, después de Tito, tendremos un espacio para preguntas, para conversar un poco más entre los dos, entre los tres, y aterrizar un poco más estas ideas. Entonces, ahora sí, voy a dar la introducción a Tito y voy a hacer lo mismo, darle algo de su hoja de vida que me parece maravillosa. Entonces, aquí vamos un poco con Tito. Tito Caicedo es especialista en tecnología audiovisual con certificación en Navixa. Obtuvo dicha certificación en el año 2017 por 3 años y la acaba de renovar en el año 2020 por 3 años más. En su carrera laboral se ha dado a conocer principalmente como especialista en video mapping y servidores de video. Ha sido también instructor y entrenador para varias empresas en Colombia y en el exterior, dando talleres de teoría fundamental de video en vivo, entrenamiento en manejo de equipos audiovisuales y también software especializado en como el Resolum Arena, Pandora's Box, Hypnotizer y otros. Durante su carrera, ha ejecutado como director de tecnología, diseño técnico en sistemas, programación y operación varios proyectos de videomapping, incluyendo Bicentenario de la Independencia en el año 2010, Mapping Catedral de Medellín 2012, Mapping Domo Planetario y Lanzamiento 2012, Daddy Yankee 2011, Mapping de Catedral de Cali 2019 y Mapping de Juegos Centroamericanos del Caribe 2018. Además, ha participado como diseñador y director técnico de video para proyectos como Misa del Papa en Guayaquil 2015, Misa del Papa en Bogotá año 2017 y gira del Tour del Éxito Carlos Vives. Durante los últimos 5 años ha sido también el PJ para una banda que queremos mucho en nuestro país, que es Chopquitao. Entonces, Tito, tienes la palabra y muchas gracias. Gracias por la introducción, Oscar. Es un placer saludarlos a todos. Ya pudieron ver un poco de los proyectos de mapping más grandes que he realizado, de lo que mostró Juan Manuel. Hemos tenido la fortuna de estar juntos en muchos de estos proyectos en los que ha hecho la producción del contenido, he estado en la parte técnica del show. Entonces, nada, queremos hacer un overview técnico. ¿Qué significa el mapping? ¿Qué es lo que se necesita para poderlo realizar? Y sobre todo, quitar un poco podríamos decir, de pronto temor de una banda al considerar esta tecnología para su show, porque es algo que se percibe como un show tan grande, tan espectacular, que requiere unos recursos económicos muy grandes y también una inversión de tiempo y de esfuerzo para sacarlo adelante, como han visto un poco de lo que se ha mostrado en ejemplos. Entonces, mi charla va a estar enfocada a mostrarles cómo se hace esto y cómo se hace para eventos así de grandes, pero también lo que quiero hacer es que puede ser una tecnología de acceso fácil para todo el mundo
y se puede realizar con recursos bajos, se puede realizar con unos recursos modestos, por así decirlo. Pero esto va a requerir tener una serie de compromisos y entender muy bien qué es lo que se va a hacer para poder realizar de esta manera, porque vas a tener que trabajar con proyectores que no son potentes, vas a tener que, entonces, el cuidado de las cosas que necesitas realizar, de las condiciones de tu show, va a ser un poco más estricto para poder llevar esto a cabo, mucho más pequeño y mucho más limitado, por así decirlo. Si quieres, arranquemos con la slide de mi presentación. Básicamente, la descripción y como la introducción, podemos ir con la siguiente. En esta siguiente diapositiva, lo que tengo es un término que es videomapping, es la pregunta inicial que nos hacemos. Y para eso lo que vamos a hacer es primero ver qué dice Internet. Si quieres, regálame la pantalla que estoy compartiendo. Entonces, lo que vamos a mirar es primero que Internet no se ha puesto de acuerdo. Les puedo mostrar en 3, 4 ejemplos de las cosas que se pueden encontrar sobre videomapping dentro de la web. Y básicamente, aquí estamos viendo la definición de Wikipedia en español. Y Wikipedia en español tiene una definición que dice que el videomapping es la utilización de proyectores de video para explicar una animación, imágenes sobre superficies reales, consiguiendo un efecto artístico y fuera de lo común. Está basado en los movimientos que crea la animación 2D y 3D de dicha superficie, etc. Dentro de la historia y antecedentes, dice que la proyección en el videomapping tiene su origen en las famosas representaciones de las sombras chinas. Pues como ustedes saben, Wikipedia es una enciclopedia de varios autores y donde la gente tiene opinión. Yo creo que esto es algo un poco de la opinión que esta persona tiene, pero todo tiene razón. Cuando tú analizas, si vemos lo que dice Wikipedia en inglés, tiene como una explicación un poco más técnica, es una técnica de producción también llamada realidad aumentada espacial. O sea, ellos se enfocan más en incluir todas las posibles descripciones, pero también llegan a la proyección de superficies irregulares o superficies de formas para crear los efectos especiales que hacen que la audiencia tenga una experiencia como más Dentro de la historia, nunca hablan de las sombras chinas y esto habla de otra cuestión en los 60, donde se llamó el efecto Madame Leota, otras personas lo han llamado realidad aumentada espacial, etcétera. Entonces, pues hay una cantidad de cosas que tú, si miras en la internet vas a entender como cosas distintas, pero ninguna está equivocada en su definición, ninguna está equivocada en lo que te dicen. Hay un diccionario que se llama Macmillan Dictionary que lo define como un arte lumínico que consiste en reflejar cosas sobre edificios para hacerlos ver de una manera diferente de lo que realmente son. Y cuando estudias lo que te dice Dataton, que es la compañía que crea el Watchout, que es uno de los softwares, pues de los servidores de video más grandes que hay disponibles, Dataton te habla de también una técnica de usar varios proyectores en combinación para hacer una sola imagen uniforme sobre una superficie y luego proyectar imágenes tridimensionales y bidimensionales para crear un efecto, etc. Y mi apreciación de la definición que yo le doy al mapping, creo que es un poco más amplia y me enfoco un poco más en el término. Si quieres, podemos volver a la presentación. Y yo digo enfocarse en el término, es por qué le llamamos mapping. Entonces, aquí en el siguiente punto de la presentación, le digo versión 3D Apps, es porque mi versión de dónde sale el concepto de mapping realmente nace en cuando logramos tener aplicaciones 3D que nos permitían modelar sólidos y jugar con sólidos en una pantalla y moverlos y animarlos y hacer este tipo de cosas. A estos sólidos luego descubrimos que les podían aplicar texturas a la superficie y esa textura crear el sólido y hacer que el sólido parezca así. En vez de ser una esfera gris de un sólido X, un programa 3D, a esa esfera le podías aplicar una textura y esa textura volverla metal. Y esa bolita 3D ya no es una bolita gris, sino que se vuelve un balín y se refleja. Y ese metal puede tener un reflejo,
reflejo, etc. Lo mismo si tienes un cubo, tú le puedes aplicar una textura a la cara de un lado, puedes aplicar una textura a la cara del otro lado, y si rotas el cubo, puedes hacer que haya un video, en el otro lado haya un video, etc. Entonces, en los softwares de 3D, no mapear la textura sobre la cara del sólido, sobre el sólido completamente. Entonces, de ahí es donde sale el término de mapear algo y de donde sale el concepto del mapeo como tal. Y ya video mapping le decimos a hacer eso cuando lo que estás aplicándole a eso es un video. Entonces, tú aplicas un video sobre una superficie, lo que estás haciendo es mapear esa superficie. De aquí ya vamos a que tú quieres sustentar técnicamente que es un videomapping. Un videomapping es proyectar sobre una pared. Si yo tengo que de alguna manera corregir a qué pedazo de la pared quiero pegar algo, o si recorto un pedacito donde hay un cuadro y sobre ese cuadro, sobre donde está mi imagen, eso en teoría es mapear, hacer un mapping de video, porque estoy haciendo un video que se está ajustando a una superficie. Ahora, los shows que ya han podido ver Juan Manuel, y pues que son los que les voy a mostrar. Si quieres en la diapositiva le puedes dar play al video y lo podemos dejar mientras sigo hablando. Lo que ustedes ya ven aquí es como ese concepto aplicado a todo tipo de escenarios diferentes y situaciones diferentes donde tenemos superficies distintas. Aquí estamos viendo un show de Daddy Yankee. Mucho de esto que ustedes ven es pantalla de LEDs, muchos son pantallas con proyectores. El piso donde él está parado, por ejemplo, es proyección de video, proyector pegándole al piso. Las paredes laterales son la mayoría de proyección, en el centro hay un pedazo de LEDs, etc. Pero entonces eso también es para denotar que esa proyección y ese mapeo sobre superficies no tiene que ser solamente una cosa hecha con un proyector con fuente de luz. Uno también puede hablar de mapear superficies de LEDs, y eso también puede ser un recurso que se puede integrar dentro de otro tipo de cosas. Ahora, cuando tú quieres hacer una fachada de un edificio o algo así, jamás vas a poder usar pantallas de LEDs porque estás cubriendo el edificio, estás perdiendo el poder del edificio y las curvas y las superficies que el edificio tiene, porque tus pantallas de LED siempre van a ser superficies planas. En este video estamos viendo pedazos del Bicentenario en el 2010. En este caso ya ves que esto es muy diferente porque el juego aquí es totalmente con las ventanas. Este momento en que esta culebra se enrolla sobre el edificio y sale de una ventana y entra en la otra es lo que crea totalmente el efecto. Este fue el momento en que la Plaza de Bolívar estalló en un solo grito simultáneo, porque toda la gente quedó muy impresionada con ese momento, ese efecto. Y eso se logra gracias a que estamos trabajando sobre la superficie del edificio, pero como les decía, no tiene que ser necesariamente solamente una proyección de video. Ahora, eso puede crear un impacto mucho más interesante en lo que sucede al final. Ahora vamos a pasar a ver ciertas cosas que son importantes. Quiero que vean este momento en que la tela se cae y uno siente que el edificio se cayó como una tela. Es algo que es difícil de lograr, y ya voy a explicar toda la parte técnica por qué es difícil de lograr, pero es un momento que era clave, que ya lo vieran como algo importante porque es algo sobre lo que voy a hablar muy puntualmente. Y ya aquí estamos viendo la catedral de Medellín para el alumbrado de diciembre de Medellín. Esto fue un proyecto que contrató EPM para parte del alumbrado, que también lo realizó Diorama. Todos los tres ejemplos que acaban de ver, pues toda esa producción de contenido fue Diorama, de lo que les mostró. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Entonces, como les decía, el video mapping requiere unos recursos técnicos. La inquietud primordial de todo el mundo con esos recursos técnicos es, pues, primero que nada, se requieren proyectores de video. Vamos a... perdón, ahorita ya entramos a los equipos. ¿Qué se necesita para un video mapping? La idea es fundamental, y es fundamental entender los límites a los que te vas a enfrentar al empezar con esa idea, porque eso puede ajustar la idea mucho. Como ya vieron un poco en lo que presentó Juan Manuel, no es solo la idea, sino que es el espacio, los recursos, el tiempo, la inversión que necesites hacer para el proyecto.
por eso les hablaba de proyectos macro como Bicentenario de la Independencia o la Catedral de Medellín para el alumbrado. Este tipo de cosas requieren unos recursos económicos, requieren tiempo de gente trabajando en ellos, requieren tener la disponibilidad de ese espacio, no solo pues la fachada, sino que tienes que tener un lugar donde poner los proyectores. Eso probablemente denota un andamio que tiene que estar vigilado porque hay equipos que cuestan dinero. No sé, todo este tipo de cosas van a ser cosas muy importantes. Y la otra parte que se necesita son los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. Dentro de estos conocimientos son pues todo lo que les habló Juan Manuel de la parte del contenido. Hay que saber animación, hay que saber composición, hay que saber diseñar, hay que entender toda la parte visual de lo que quieres hacer dentro de tu contenido para el show. Y en la otra parte del conocimiento es el software y los equipos que vas a emplear para realizar la parte técnica. Entonces esto nos resume el cuarto punto que ven en esta diapositiva, y es que el mapping necesita como fundamentos una idea, unos conocimientos, pero todo eso se resume a que tienes que ejecutar dos cosas, una parte técnica y una parte de contenidos. No hay wow si los dos elementos no están ejecutados apropiadamente. Tú puedes tener excelente técnica, si tu contenido no está realizado para que esa técnica se luzca, pues no tienes un show que hace caer quijadas. Y lo opuesto, tienes el contenido más espectacular del mundo, pero tus proyectores y tu sistema técnico no está debidamente puesto a funcionar, pues pierdes el contenido porque la gente vio una imagen desenfocada o vio algo que no se entendió o lo que sea, pero también pierdes tu efecto de show, pierdes la espectacularidad del show al no tener las dos cosas como amarradas juntas. Entremos en la siguiente diapositiva y ahorita sí vamos a hablar un poco de la parte técnica. Hay una parte súper importante, sobre todo en los ¿dónde está? Falta una diapositiva aquí, creo. Una que tenía unas fotos y unos proyectores y bueno, si quieres, no sé si es la siguiente o te brincas una de pronto. Eso. Creo que esas dos diapositivas se invirtieron probablemente. Hay una parte que no estamos explorando muy bien y es toda la parte de preproducción de un mapping. Creo que no es necesario porque como nos vamos a enfocar a un escenario para una banda, a la posibilidad de una banda de integrar esta tecnología, no estamos hablando de un edificio de 200 metros, ni estamos hablando de una cancha de fútbol de 100 por 60 metros, ni nada de eso, pero en este tipo de casos hay una cosa que es fundamental y es las visitas técnicas. Entender muy bien el espacio donde vas a trabajar porque es fundamental para un videomapping de un formato de estos tan grandes, entender muy bien dónde va a estar el público y entender muy bien cómo es el área de montaje y dónde vas a tener que ubicar los proyectores, porque los proyectores dependen de una distancia, dependiendo de los lentes que tengan los proyectores, la distancia que pueden cubrir depende de qué tan lejos están de la superficie. Entonces, todo eso son aspectos técnicos que son súper importantes para tener en cuenta en un proyecto de estos, porque muy probablemente tienes un árbol en la mitad que no te va a dejar poner un proyector ahí, muy probablemente hay postes de luz, no sé, cualquier cantidad de cosas que pueden estorbar en ese montaje. Y todo eso va a tener que tener unas soluciones, o poner los proyectores de lado, o poner muchos más proyectores, otra cantidad de cosas que no solo afectan montajes, tiempos, etcétera, sino costos, sobre todo. Pero enfocándonos en lo que se necesita como equipos fundamentales, tú necesitas proyector o proyectores, dependiendo de la dimensión de lo que estás haciendo. Necesitas un servidor o varios servidores de video. Esto depende de la cantidad de outputs que vas a necesitar usar. En el caso de algo para una banda, yo pienso que es un proyector y un servidor, no necesitas más. Y los servidores de video tienen muchos colores y sabores para escoger, de igual manera los proyectores. Estamos hablando de marcas. Ahora, a los proyectores, cuando consideramos un videomapping, los definen unas características muy importantes. Una, la potencia del proyector, que se mide en lumens, otro es la resolución nativa de ese proyector y otro es el formato. El formato no es tan importante porque casi que todos los proyectores tienen un formato similar. La mayoría son 16:9, hay otros que son 16:10, que es un poquito más cuadradito.
proyectores en formato 4:3 hoy en día, casi que son pues, raros en el mercado y en el uso, porque la mayoría ya son tecnología muy vieja. Pero lo que sí es muy importante es entender la resolución nativa y la potencia de los proyectores, porque eso es lo que permite saber si son apropiados para el espacio y el lugar donde se van a usar. La resolución nativa nos afecta fundamentalmente en que la distancia al público hace que el píxel que hay sobre la superficie sea más grande. Entre el público esté más cerca, pues es más fácil que esa persona note el tamaño de ese píxel y vea una imagen que se ve compuesta de cuadritos y no una imagen que se ve pareja. Ahora, ese tamaño de ese píxel se va a ver afectado por la cantidad de píxeles que tiene el proyector y qué tan lejos lo tuve que poner de esa superficie para poderla cubrir. Entonces, si yo tengo un proyector que tiene 1000 píxeles, que no es una medida real, pero para que sea algo fácil de entender matemáticamente, si yo tengo un proyector de 1000 píxeles en una pared de 1 metro, pues quiere decir que tengo 100 píxeles cada 10 centímetros, una cosa así. Entonces quiere decir que cada píxel mide 1 milímetro, una cosa. Sí, lo traté de hacer decimal y no lo calculé adecuadamente, pero esa es la idea. Si tú tienes un proyector que tiene 1920 píxeles, que es como el estándar hoy en día, que es un proyector Full HD, pues si divides eso en el tamaño de tu superficie, eso te va a decir cuánto mide cada píxel de tu proyección. Eso hace que entre más cerca esté tu público, más fácil va a ser notar ese tamaño de píxel y notar que son cuadraditos de imagen lo que estás viendo. Entonces, por eso es una cuestión muy importante de entender la resolución de tu proyector. Y lo otro es la potencia, porque aquí vamos a lo que les explicaba en el momento que se explica en el video anterior. Ese efecto, ese show, que tenemos una oscuridad total sobre la ciudad y porque proyectos nos permitieron tener caminar 2 cuadras a la redonda de la plaza para tener un momento de iluminación absoluta que nos permitía que el edificio desapareciera. ¿Con esto qué quiere decir? Que todo lo que nosotros proyectábamos sobre ese edificio era perfectamente visible, pero cuando no proyectábamos nada, es como si el edificio no estuviera ahí. Al caerse esa tela, realmente lo que está pasando es que la proyección de tela que parece el edificio se cae, pero detrás de esa tela, el video lo que está haciendo es un negro. Si hay un poco que me deja ver, yo pierdo completamente ese efecto, porque ya no veo que el edificio dejó de estar ahí, sino que veo que se cayó una tela y la fachada sigue estando ahí porque la luz ambiente me la va a mostrar. Entonces, no solo es para ese efecto en general, sino porque entre más luz ambiente tengas tu posible superficie, más lavada se va a ver tu imagen, vas a perder contrastes y vas a perder definición y claridad de la imagen que estás viendo. Con eso, básicamente, es una parte de proyectores. Aquí tengo muchas fotos con muchos distintos, pero pues ahorita les voy a decir más o menos el proyector adecuado para el tipo de evento que ustedes podrían pensar como para integrar en un escenario de una banda. Ser un proyector muy del tipo de oficina. Dentro de lo de servidores de video, que les contaba, hay infinidad de sabores y colores. Hay softwares que simplemente compras un software, lo instalas en tu portátil, y si el portátil cumple los requerimientos técnicos lo puedes correr ahí. Y dentro de estos también hay unos que no te permiten hacer eso, sino que para tú comprar el software que ellos venden, tienes que también comprar el aparato que ellos venden, que es bastante costoso. O sea, mejor dicho, es el tipo de sistema que está pues disponible para gente que tiene proyectos así de grandes, gubernamentales, cosas así de muy tamaño muy grande. Lo otro que se necesita es un cableado. Tienes que tener corriente en todos los equipos que tienes, dependiendo de la distribución de los proyectores. Puede que tus proyectores estén en lugares distintos para poder cubrir tu superficie, puede que tengas una torre desde donde puedes tener todo ubicado junto y todos los proyectores en una misma torre central, y los servidores los tengas cerca de los proyectores ubicados. Entonces hay una necesidad de cableado para señales. Dependiendo de esas distancias, ese cableado se puede poner complicado y caro. Y la otra opción dentro del
cableado es tener un network. La parte de montaje va a requerir andamios, probablemente cerramiento de cosas, y como les había dicho, muy importante el tema de luz ambiente para entender cuál es la mayor preocupación dentro del montaje. En la slide anterior había un video para ver un mapping grande, pero creo que es importante como que vayamos un poco más al grano y podamos abrir sesión de preguntas. Entonces, por favor, sigamos con la siguiente diapositiva. Y aquí es donde les quiero dar cómo llevar macro que se entiende como un proyecto gigante a una cuestión más pequeña. Un proyector alcanzable para un ambiente de una banda o este tipo de cosas es un proyector de un máximo, yo diría que unos 3000 lumens. Se puede tener un proyector Full HD, pero mi recomendación, que está en la diapositiva, es ojo con la luz ambiente, porque este es lo que ya les dije, es lo que más cuidado tienen que tener a la hora de diseñar o de implementar esto en su show. Si ustedes van a querer mapear una superficie, integrar dentro de su escenario, si está entre varios miembros de la banda o algo, tienen que tener un cuidado absoluto con ir a luz ambiente o ir a iluminar esa superficie, porque eso no va a permitir que la proyección se vea bien, etc. Y como ya les dije, existe la posibilidad de integrar un pedazo de proyección con un pedazo de LEDs, no sé, dependiendo del efecto que se quiera lograr y el tipo de figura o cosa escenográfica que quiera integrarse ahí. Dentro del tema de cableado para el proyecto pequeño es bastante fácil. Realmente solo tienes que pensar en la corriente, la señal. Normalmente vas a poder tener el proyector, no sé, o tener un cable corto. La idea es buscar la forma en que tu señal pueda ser un cable directo o lo que sea que tienes como servidor de video directamente a donde tienes el proyector, y no hay una necesidad grande de hacer mucho más. Y dentro de la parte de montaje, pues necesitas montar tu proyector, saber dónde va a estar, dónde no va a estorbar, dónde no se va a meter gente otra vez y va a proyectar sombras, etcétera. Y tienes que considerar qué tú quieres hacer con el tema de la superficie. Es necesario construyas una superficie, es necesario colgar una madera en el escenario, un objeto para mapear, o de pronto el escenario lo tiene, dependiendo del tipo de show. Puede que si estás en un bar, el bar tiene detrás de su escenario hay una cosa súper interesante en la pared, puedes hacer un mapping sobre esa pared y no tienes la necesidad de invertir tiempo y recursos en generar esa superficie de alguna manera, pues, que sea un objeto que llevas y instalas en el lugar. Y dentro de la parte de servidores, pues los que pongo aquí son reducidos a los que les decía que es como una opción de simplemente pagar una licencia e instalar el computador que usas. Estos son los más conocidos del mercado, no estoy diciendo que son los únicos, hay 20.000 cantidades de servidores de video hoy en día y softwares capaces de hacer esto. Yo pongo aquí los que conozco, los que manejo. No es una preferencia pues de querer excluir nada, sino que las opciones son tan grandes que es muy difícil incluso conocerlas todas. Aquí está en el primer loguito, es un software que se llama Modulate. Al lado está MadMapper, que funcionan como una solución conjunta. Modulate es el que maneja las imágenes y la combinación de texturas y de los videos que quieres usar dentro de tu show, y el MadMapper es el que te permite mapear sobre las superficies. Arcaos tiene una solución que permite hacer las dos cosas, y Resolume Arena también tiene una solución que permite hacer las dos cosas. Ahí ya es una cuestión de ver los costos del uno y del otro. La mayoría de estos softwares te dejan usarlos en modo demo para aprenderlos a usar y poder entender cómo funcionan, etcétera, y hacer pruebas. La única restricción es que te ponen marcas de agua en los autos, entonces pues, no los vas a poder usar para un show, pero en el momento de un show pues, es de comprar la licencia o rentarla, o licencia, etcétera, y poderlo correr. Simplemente quiero mostrarles con estos dos videitos que quedan abajo en esta diapositiva lo que se puede lograr con lo que les digo yo de un proyector así pequeño. Yo estoy haciendo estos dos showcitos, no, están en el mismo
esas dos que parecen fotos son videitos. Ese salió volteado. Si quieres, veamos el otro, el que parece como una pirámide, que se ve como una pirámide azteca. Este fue un show que se hizo para Halloween en un restaurante en Colorado Springs. El concepto del restaurante es muy mexicano, muy ese estilo, y la decoración es muy por ese estilo también. Entonces, para Halloween lo que quisimos fue hacer como una pirámide maya en el lugar, y este es como el resultado. En este show yo estaba colaborando con un artista que es pintor, que se llama Diego. Lo pueden encontrar como Diego Jaguart en Instagram, y él lo que hace es pintar en vivo con pinturas ultravioletas. En el siguiente slide van a poder ver un poco de lo que estaba pasando con él al lado en la izquierda, y la idea es que este era como el acompañamiento visual para lo que él pintaba y para lo que y con la música que estaba en vivo en el momento. En lo que tuvimos fue un DJ tocando en vivo. Yo estaba haciendo los visuales de este mapping en tiempo real sobre la música que el DJ iba tocando, y a la vez que eso, este artista estaba pintando en vivo, también él pinta con el ritmo y con la cosa. Entonces, pues esto fue lo que se realizó. Esto, como ustedes pueden ver, es una cosa que funciona en un escenario pequeño. Se puede hacer medía creo que 4 metros de ancho, una cosa así, por unos 2 metros de altura tenía esa pirámide. Y el otro videíto que están viendo en la mitad es una chimenea. Esto fue hace un par de semanas en Tennessee para una cena en Thanksgiving, y fue en el patio de unos amigos. Ellos tienen un setup donde tienen un escenario, y ahí ellos tocan, entonces montan ahí sus guitarras y tocan en vivo. Yo llevé mi proyectorcito y mapeé la chimenea del patio de ellos, y lo que hice fue hacer como visuales al ritmo de la música que ellos estaban tocando en ese momento. Entonces, en ninguno de estos dos casos fue un contenido preproducido para el show, sino que se hizo como en vivo sobre la marcha con el show. Pero el resultado es magnífico. Si esto mismo técnica o montaje en escala pequeña se aplica para una banda con un contenido muy producido para las canciones, o muy pensado con la intención y todo lo que les explicó Juan Manuel, el impacto que se puede lograr con eso es increíble. Básicamente, esa es como la idea. Ahorita vamos a la sesión de preguntas para que podamos como resolver inquietudes y cualquier comentario que Genial, Tito. Muchísimas gracias pues, por todas las explicaciones. Realmente como que le explota la cabeza a uno también el pensar que puede tener esto para una banda de música. Llegando como a ese punto final, antes de darle también paso a Juanma con las preguntas y todo lo que tenemos, ¿qué tan tú giras con bandas y ya tienes este concepto muy claro? Pero ¿qué tan recomendable es o qué aconsejas a los VJs que giren siempre con una banda en específico, y que las bandas también entiendan que deben tener un VJ de planta, como tienen su ingeniero? Entonces, esto en los ensayos, ¿a ti cómo te ha dado un poco más de plus? ¿Cómo te ha hecho solucionar inconvenientes, que se te vaya una pantalla, que se frene el video, que puedas tú hacer cosas de mapping o de pantalla en directo? ¿Te dan también como espacios las bandas para hacer esto a tu gusto, o todo va en un guión? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Ok, pues la mayoría de estas cosas dependen mucho del calibre de la banda. O sea, entre más conocida la banda y unas contrataciones más significativas, pues, y todo este tema, pues la banda va a tener muchas más posibilidades. Una de las cosas súper importantes es que cuando una banda ya es contratada para festivales grandes, y si es un headliner, pues en el tema de rider la banda puede casi que pedir una cantidad de equipos y cosas que le van a ayudar al show. Dentro de lo que me comentabas, a mí me parece fundamental, eh, para una banda que quiera tener un show visual dentro de su
show, pues, que vincule un DJ dentro de este proceso, porque no solamente es la persona que técnicamente va a tener que saber resolver si hay problemas con el montaje, si hay problemas técnicos que no están funcionando. En la mayoría de los festivales, el festival tiene que proveer el soporte técnico del sistema que hay ahí, claramente, pero sí es importante que el VJ entienda que su computador está conectado a un sistema donde hay una matriz y esa matriz está dándole paso a un video mixer y eso puede generar un delay y por eso si el cantante lo pone en cámara en algún momento no se ve en lip sync. O sea, hay una cantidad de también cosas técnicas que este VJ debe poder entender. Y lo otro es que a menos de que sea una banda que llega a un nivel altísimo donde el show está hecho al centímetro, ese show va a correr solo. Si no, ese show lo tiene que correr el DJ, no va a correr solo. Entonces, el hecho de que el DJ sea el DJ titular de la banda hace que esa persona entienda cómo es el show, aprenda a disfrutarlo, tenga una conexión clara con el show y ya desarrolle una técnica en la que su show es, digamos, secuente o es un show muy parejo y cada vez que se presentan en un escenario diferente, la gente ve un show que se ve en otro lugar, no es que, esta vez cantaron esta canción salió tal video y en otro lugar en esta canción salió otra cosa, porque el DJ es que nosotros le pasamos el material que estaba ya en el lugar y pues el que está allá en el lugar no conoce el show, no conoce la banda y no ha practicado nunca. Incluso para mí como DJ de Chucky Town me tomó un tiempo desarrollar mi show con ellos. Yo de un show que ya estaba muy montado, el DJ anterior estaba con ellos, ya estaba muy claro qué contenidos iban en qué canciones, pero hubo un proceso de yo adaptarme a entender el show y a también a porque yo quería hacer dentro del show y poder decir, en este momento a mí me gustan los strokes y en este momento funciona esto y cosas que ya la banda va viendo a medida que yo voy experimentando también cómo juego con lo que tengo y con el material que tengo para el show. La banda también va viendo cosas que les gusta, dice, oye, nos gustó esto, esto no me gustó, no hagamos esto así, no me vuelvas a poner así en la cámara porque no me gusta. Ese tipo de cosas que también se vuelven una comunicación entre la banda y el VJ. Entonces, pues eso es imposible si no tienes un titular. O sea, no hay una persona que esté tomando nota mental. O sea, o es imposible entregarle al personaje que esté en el lugar un guión perfecto de lo que tú quieres que pase y que esa persona lo vaya a hacer. Eso no va a ocurrir a menos que sea alguien que es parte de tu crew. Entonces, yo sí creo que es fundamental si quieres desarrollar una parte visual en tu show, tenerlo. Ahora, hay bandas que deciden no hacerlo y es perfectamente respetable. Genial, genial. Bueno, ahora vamos a darle paso a las preguntas que nos están enviando. Entonces, Eder Daviani pregunta. Okay. Señor, dime, No, Juan, está bien. Es que yo quería complementar una cosa de lo que acaba de decir Tito que me parece muy importante y es que efectivamente el hecho de que el VJ esté vinculado con la banda hace que todo pues esté mucho más, digamos, consistente. Yo pensaría casi que el VJ es como otro instrumento, o sea, creo que está bueno pensar que esa persona que está tocando o está poniendo las visuales, usted está generando tu espacio visual sonoro, pues está tocando un instrumento y en la medida que se complemente con el artista con el que está trabajando, pues básicamente ayuda a que los temas o que la presentación sea mucho más impresionante. Entonces creo que eso es muy cierto, que el VJ se vea como esa persona que ayuda a darle consistencia a la banda. Y una cosa que me parece muy bonita también de lo que dice Tito es que en la medida que se van conociendo, sí, porque cada VJ tiene un estilo, así como la banda tiene un estilo de contar, el VJ también tiene su estilo de proyectar, de animar y de poner cosas, y creo que eso es clave porque ese sabor que se le da a la presentación, pues ayuda a que se sienta mucho más agradable y pues en función de que el público lo disfrute más, ahí esa comunicación se lee, o sea, es básicamente como cuando una banda toca bien, está bien sincronizada, el hecho de que la pantalla también esté sincronizada con otro instrumento ayuda mucho a que eso funcione. Bueno, ahora sí. Genial. Y, Pero,
Apuntando otra cosita a eso, está el aspecto del contenido. La mayoría de bandas hoy en día, eh, ese contenido lo genera el VJ en muchos casos. Entonces, si no es un VJ titular, pues es muy difícil que él entienda qué quiere la banda y este tipo de cosas. Ahora, ese no es el aspecto normal o no tiene que ser una regla. Yo la mayoría de los contenidos de Chucky Town no los hago yo y hay cositas que yo he agregado, pero no es así. Muchas bandas manejan su contenido por un lado y el VJ que lo corre es completamente independiente, pero sí requiere de pronto a veces también la comunicación, como el VJ es el que entiende la técnica y el tipo de montaje al que se va a enfrentar la banda en un festival u otro. El VJ, si el contenido no lo está haciendo él, el VJ debe tener un contacto con el equipo de contenido para que el equipo de contenido también entienda cuáles van a ser los requerimientos técnicos de lo que ellos están haciendo. Entonces, esa comunicación también involucra mucho el tema de la generación de los contenidos para el show de dicha banda. En definitiva, el VJ debe ser otro músico, debe estar siempre ahí. Para todo, para todo. Y eso también es una recomendación también desde mi punto de vista, es siempre involucrar a los ingenieros y a los VJs como lo decía Juanma, como un músico más, que sean parte de esa familia. Y algo que siempre dicen los músicos, ¿no? El ensayo es lo que paga el show realmente. Lo que tú haces en el ensayo y ese engranaje, y cuando dicen que las bandas están amarradas, se refieren a eso, que ya en la tarima y cuando estás haciendo el show frente al público, todo se ve, ¿sí? Caminando muy bien. Bueno, vamos con las preguntas. Acá dice Eder, dice, es muy importante conocer ante todo la idea o concepto. En ese orden, ¿cómo se podría proyectar, por ejemplo, en un objeto muy específico y propio de la banda, como un instrumento o el mismo cuerpo? ¿A quién responde? Cualquiera de los dos. Hablo también. Yo quisiera darle paso a Tito para que nos cuente, porque, claro, esos son temas un poco más precisos, pero claramente se puede hacer. Pero no sé, Tito, ¿tú qué quieres decir de pronto? Total, ahí me acuerdo que no toqué un tema que lo habló Juan Manuel y es el tema de las superficies y la adecuabilidad de las superficies para recibir la luz del proyector. Y ahí es muy importante entender que cualquier superficie que tú quieras mapear tiene algo que se llama un índice de refracción y quiere decir cuánta luz devuelve. Cuando tú pones un proyector sobre una superficie, lo que estás es lanzándole una luz, lo que rebota y esa superficie devuelve es lo que tú puedes ver. Entonces, ese índice de refracción hace que algunas superficies sean muy opacas. Cuando tú proyectas video es como si se lo comieran, porque el índice de refracción del material es muy bajito. Entonces eso es algo que es muy importante de tener en cuenta. El problema es que no hay una tabla de índices de refracción. O sea, si lo buscan mucho en internet van a encontrar por ahí algo que dice que la piedra tiene un índice de 0. No sé qué, pero es muy difícil porque la piedra es que bla, 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 no sé. Hay 20.000 opciones de piedra, hay 20.000 opciones de ladrillo, etcétera. Entonces, cuando tú quieres proyectar sobre la guitarra de la banda, pues primero que todo, la guitarra casi siempre son reflectivas, como brillantes, etcétera, sé que también puedan captar la luz. Y lo otro es que si quieres una guitarra que se está moviendo, pues ahí vas a tener un problema gigante porque no vas a poder mantener el proyector en un solo lugar y ya ahí vas a tener que tener un sistema de traqueo, o sea, carísimo. Eso puede ser carísimo si tú quieres proyectar a la guitarra del guitarrista, o sea, puede salir costosísimo. Pero tú puedes hacer una guitarra en madera, pintarla con una pintura grisecita casi blanca, colgarla en la mitad de tu escenario y proyectar esa guitarra y jugar con eso todo lo que quieras. Entonces, esa es realmente la invitación como de llevar esta tecnología al contexto de una banda, es a que empiecen como dicen en inglés, chuzarse el cerebro para, para empezar a buscar esas ideas, buscar qué es apropiado. Alguna vez para alguna banda quisimos hacer el logo de la banda
en la mitad del escenario y lo que queríamos era como mapear imagen sobre ese logo. Entonces eso puede ser una idea posible como para explorar esa idea que están haciendo en la pregunta. Pero de nuevo la recomendación en esa exploración es tengan cuidado, no usen objetos que se van a mover del lugar, no usen objetos que no vayan a coger bien una proyección de video. Eso es fácil de probar, es coger un proyector y prenderlo sobre el objeto y ver cómo se ve la luz ahí, cómo reacciona. Pero en términos de la forma y el tamaño del objeto, pues el tamaño es un limitante porque vas a necesitar un proyector más potente y más distancia de tiro para poderlo coger, pero con eso puedes jugar de la manera que quieras. Y la forma también puede ser objetos tridimensionales. Ahora, siempre es importante tener en cuenta donde ubicas el proyector, tienes que cubrir todas las caras de ese objeto que quieres cubrir. Si tu luz del proyector, si haces un cubo rotado, pues hay una cara que el proyector no va a coger porque va a estar ocluida por otra de las otras caras. Entonces, puedes jugar con ese tipo de estructuras o de objetos desde que tengas muy claro desde dónde vas a tirar esa luz y cómo la vas a manejar para que ni se vea lavado por la luz ambiente, ni tampoco pues se atraviese gente en el rayo de luz y este tipo de cosas, pero la exploración con la forma y con el tamaño y con esto es libre, o sea, puedes tener todo tipo de opciones, incluso pueden ser varios objetos y si tú pones el proyector lo suficientemente lejos para cubrirlos todos, luego el software te va a permitir enmascarar, entre comillas, este objeto separado de este y separado de este sin que tires imagen donde no hay objeto. Entonces tú también puedes tener una guitarra y un bombo de una batería colgados como falsos y usar esos objetos para mapear sobre ellos. Eso también es una opción. Súper. Muy buenas ideas, muy buenas ideas. Yo también quisiera completar ahí una cosita, Oscar, perdóname. Dale, Y dale. tienes razón, Tito, en que obviamente el equipo, lo que quieras proyectar es clave, la superficie sobre la que lo quieres hacer o entender cómo se va a aportar, porque claramente hay unas condiciones y unas restricciones que hay que cuidar para no tener una solución que no funcione, que no se aproveche como uno quiere. Pero me parece muy interesante una cosa y es que de la pregunta surge como esa inquietud de poder tener ideas de cómo empezar a aplicar el recurso. Y pues como dice Tito al final, claramente uno puede mapear lo que quiera. Obviamente hay que hacer una investigación, un estudio, un análisis de dónde poner los equipos, de las áreas de proyección, de qué proyectar además, porque no solamente se trata de ponerle una luz, porque sí, o sea, no debería ser así, sino que siempre es interesante el ponerle un propósito a las razones de por qué hacen las proyecciones. Entonces, por ejemplo, claro, en una banda tú encuentras otros tipos de instrumentos que están quietos, que realmente no se están moviendo, o que tienen una posibilidad un poco más práctica de proyectar y pues no sé, como la batería de pronto, como un teclado, ese tipo de cosas también pueden ser susceptibles, pero creo que es interesante entender el para qué se hace la proyección, ¿sabes? El para qué vamos a prenderle la luz, si tiene una intención más audiorítmica, si es que hay un mensaje, si es que queremos destacar un instrumento en cierto momento en que estamos tocando un tema, ¿sabes? Creo que eso es como lo que vale la pena en el momento en que uno decida hacer la proyección, porque claro, es muy, digamos, encantador el recurso de la luz moviéndose y de lo que sucede con la lucecita moviéndose, un poco como lo que sucede con los gaticos que se concentran en el láser moviéndose. Creo que a uno le sucede lo mismo. Uno quiere ver qué es lo que va a pasar con esa luz, a dónde va a llegar, por qué se prendió, si se apagó. Y eso incide en el público y incide en el mensaje que se está contando. Entonces creo que en el momento en que uno decida poner una luz en alguna parte, proyectar alguna cosa en alguna parte, eso es lo que tiene que analizar y es lo que debe entender y entender. Súper, súper. Muy buenas ideas y el concepto. Siento que estamos llegando a ese punto de el concepto, que es muy importante para llevar a cabo este tipo de cosas en tarima. Hay otra pregunta de Cristian Fernando Sánchez. Dice, ¿hay DJs que además de usar el mapping, usan escenografía para complementar su show? Sí, claramente que sí. Por supuesto.
Por supuesto, la escenografía siempre va a ser un recurso súper chévere. Lo que pasa es que es difícil y aquí de nuevo vamos al tema del tamaño de la banda. Lo que a ti te permite un festival depende de qué tan deseable es tenerte ahí y qué tan importante para el festival es que tú como banda o el proyecto como banda esté ahí. Y si es un headliner, pues le dan más tiempo en el toque, probablemente puede tener una exigencia de rider más clara y también ese tipo de cosas, el tiempo que requiere montar esa escenografía. Tú como banda que hace festivales, y esto lo conozco es de experiencia, hay muchos festivales donde el cambio de banda dura 15 minutos y no hay tiempo de más. Entonces, si en ese tiempo alcanzaste a montar tus líneas de instrumentos y todo esto, probaste líneas, bla, 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 bueno, que hubo listos ya. Y si no hubo tiempo de cuadrar una escenografía, no te lo van a dar. Entonces, eso puede ser una cosa que puede o no puede ser posible dentro de las limitaciones de la banda como negocio, pues digámoslo así. Eh, pero pues el recurso de usar escenografía siempre va a ser espectacular y más que todo porque la escenografía es mapeable. Entonces, la mayoría de recursos que te van a dar en cualquier festival o en la mayoría de toques, bueno, en los bares, toques de bares y restaurantes, lo que tienes es probablemente un proyector en el escenario, pero en cualquier festival musical, pues por lo menos te dan una pantalla de LEDs ahí en el escenario. Entonces, si tú juegas con esa pantalla con algo y lo que añades a tu show es un par de elementos escenográficos que tú les pones un proyectorcito que cargas tú tienes un show portátil que depende de qué tan difícil te lo armes, puede ser bastante fácil de montar y puede ser algo que tú puedes cuadrar en los 10 o 15 minutos que hay de cambio entre banda y banda, si tienes tus elementos muy listos y muy preparados. Entonces, a mí el usar escenografía me parece un recurso súper lindo. No sé si fue en el Stereo Picnic, no sé de qué año, creo que Gorillaz hizo algo espectacular, pusieron como unas palmeras y unas vainas y se integraban con el video que tenían atrás en la pantalla y se veía increíble. Entonces, sí, yo soy de los que siempre le dice sí a cualquier recurso adicional que haya posible y que haga que el show sea más espectacular, por supuesto. Ahora, esto es clave lo que ahorita comentó Juan Manuel en el punto anterior. ¿Cuál es la intención detrás de eso? ¿Y cuál es el mensaje que quieres comunicar? Como yo les decía antes, tú tienes la posibilidad de jugar con todo tipo de objetos y cosas, pero si tú te haces un icosaedro y lo cuelgas en el escenario, ¿qué tiene que ver el icosaedro con tu mensaje? ¿Qué tiene que ver con lo que dice la canción o con lo que dice tu música o con el estilo visual que tiene tu banda? Entonces debes buscar y lo ideal y la invitación realmente y sobre todo pues porque viene muy de la parte de contenido y de la parte conceptual, es esa, buscar cuál es la intención detrás de ese recurso que estás usando. Ese recurso es posible, y igual que meter objetos y esto, la escenografía también, pero cuál es el recurso y para qué, qué es lo que quieres contar al meter esa escenografía dentro de tu escenario. Tal cual. Genial. Sí. Me gustaría también complementar aquí un poco con esto que está diciendo Tito, y es un detallito, y es que efectivamente el mapping tiene una ventaja, y es que es muy flexible, y pues digamos que la escenografía sería como la razón básica, o mejor, sería como la solución principal para poder encontrar como un espacio propio de un grupo, pero lo que hace el mapping es que ayuda a que esa escenografía no sea tan monótona y no sea tan exclusiva. Claramente todo puede ser una escenografía, la misma pared blanca de un parqueadero puede ser una escenografía en la medida que este VJ encuentre los recursos visuales que ayudan a transformar el ambiente de esa pared. Entonces, eso es lo que hace realmente que la escenografía valga la pena utilizarla. Y digamos que el limitarse
o más bien el excederse en escoger una escenografía complicada, creo que de pronto ya está superado, ya no necesitamos tener ese problema de complicar mucho la escenografía, sino que efectivamente con recursos un poco más prácticos, encontrar una superficie que se pueda adaptar fácilmente para podernos dar diferentes personalidades. Creo que eso es lo bueno de las escenografías también. Incluso Tito me contaba estos días de un ejercicio que hizo que me pareció muy bueno, y es que básicamente con papel y con cartón cortado, armó una propia escenografía de una manera muy sencilla sobre una pared, y sobre eso mapeó y sobre eso puso todos sus diseños, que fue la proyección que vimos de la pirámide. Ese tipo de solución me parece muy práctica y es bastante digamos, impactante también el resultado, con un pensamiento un poco más realista de qué es lo que se puede lograr sin tener que ser tan exagerados tanto ni en presupuesto como en el recurso. Entonces creo que en ese sentido sí es importante entender qué es lo que se necesita hacer con la escenografía. Genial. Mira que eso que dice Juanma nos lleva a la última pregunta que tenemos para hoy, porque nos pregunta Laurel Verde. Hola, ¿cómo los podemos encontrar en Instagram y otras plataformas para hacer seguimiento de su trabajo? Muy interesante todo, gracias. Creo que ella quiere ver también cómo está esto que hizo Tito y como todos esos experimentos que van alimentándonos visualmente a todos. Buenísimo. Pues yo les comento, la página, yo los invito a que visiten en Facebook y en Instagram la página de Diorama Postproducción. Nosotros ahí constantemente estamos poniendo nuestros trabajos en como Diorama Post nos encuentran, y hay trabajos tanto de producción comercial como de producción artística. Entonces ahí van a ver como las propuestas que hemos tenido, y cualquier comunicación que quieran tener a través de Facebook o de Instagram también nos pueden contactar. Personalmente mi Instagram es Juan Mancero, ahí también tengo algunos de mis trabajos, y en Facebook estoy como Juan Manuel Pardo. Súper. Y la página de dioramaproducción.com. Genial. A mí me pueden encontrar, yo en el Facebook casi no posteo cosas como de trabajo ni de shows y esto, lo hago más en el Instagram. Me pueden encontrar en @adictoético, es un anagrama de Tito Caicedo. En Facebook también me pueden encontrar como Mauricio Caicedo, creo que mi Facebook es facebook.mauricio.caicedo. Pero ahí, bueno, lo que posteo en Instagram va a mi página de Facebook que está conectada con ese perfil. Entonces, en cualquiera de esos dos pueden encontrarme. También por ahí, por el Messenger de Facebook o de Instagram, también me pueden escribir. Básicamente, esas son como las dos redes que uso. Somos un poco más old school. Totalmente. Bueno, ¿algo más que quieran aportar, amigos, para finalizar? A ver, Tito, tantas cosas que hay para decir, realmente tampoco hay tiempo para decirlo, ¿no? Sí, no, a mí me parece No, que personalmente sí creo que uno debe como estar al día de los recursos tecnológicos que hay para contar cosas. Creo que, por ejemplo, una parte que nos faltó comentar, o que también es bien interesante con el uso del mapping, es no solamente quedarse en el tema del evento como tal, sino para los videos como tal, y pues después hacer esa replicación por medios, por redes, hacer los videos. El mapping es un recurso bien interesante para lograr cosas impactantes. Y sucede últimamente, se han visto más casos de bandas o de artistas que deciden en sus videos musicales llevar un proyector para que las cosas pasen sobre el fondo. Entonces, una locación para rodar, digamos, interesante, sencilla, pero para poderla potencializar, se lleva el mapping, y a partir de colores, luces y animaciones, lograr cosas más impresionantes. Entonces, creo que cosas como esas y esas ideas de descubrir qué ventajas nos tiene la tecnología en resolución, en potencia, incluso en precio, porque la verdad es que los precios de los equipos se han venido bajando bastante, y sobre todo el hecho de vincular gente que no necesariamente tenga que ver con el tema musical, sino que tenga otra formación, pero que le guste su desarrollo, su propuesta artística. Creo que me parece muy interesante. Muchos artistas, la mayoría de los artistas, o en este momento el desarrollo artístico se va ya más por el lado tecnológico, incluso hasta
los escultores, pues con sus medios, con sus programas de 3D, pueden trabajar las esculturas digitalmente sin el hecho de que tengan que estar hechas, o hacerlas digitalmente y luego imprimirlas en computador. Y por ejemplo, ese tipo de creaciones artísticas nos dan la opción de poder tener nuevas opciones de mensajes y nuevos conceptos en las bandas. Entonces la luz no es algo que se salga de ese recurso, al contrario, es una oportunidad muy buena para aprovechar, y así como sucede con la proyección, pues hay muchas otras posibilidades que pueden utilizar. Maravilloso. Bueno, pues muchachos, bandas, espero que haya sido súper provechoso este espacio. Muchas gracias a Juanma, muchas gracias a Tito, gracias a la gente en Gala la Banda, a la gente de Dartes por esta invitación, y pues bueno, nos estaremos viendo en otras conferencias. Muchas gracias a todos y pues ahí nos vemos. Bueno, chao Tito, chao Oscar, qué bueno tenerlos aquí de compañeros de conferencia. Y un abrazo para todo el mundo también. Estaremos pendientes de Gracias, sus chao. rutas. Chao.